grabando. Voy a compartir. Tal. Vale, lo ves bien, ¿no? Estoy yo pequeñito por ahí y en grande Sí, no nos lo quedamos veo. en la esta, en la 54, ¿no? Sí, creo que sí, porque lo he mirado en el vídeo. Así que... Pero voy a... Bueno, si, si viene alguien más, creo que me suena esto. Vale. Venga, pues 53. Esta no la vimos. No, bueno, ya la he desvelado la respuesta, pero un filtro etiquetado como ND 0,3, más bien 0,3, porque es como todo, nos come la nomenclatura británica o sajona, reduce la exposición en medio punto, en punto y medio o en 2 puntos. Entre un Pues punto. estas son cosas de memoria. No hay... ¿De dónde sale 0,3? Es un proceso de matemáticas, de ingeniero, de físico que no nos interesa. No nos va a dar regla mnemotécnica, digamos, ¿no? Así que me parece que es mejor aprendérselo. No es, hay que aprenderse esto. Si nos preguntan ND Neutral Density 0,3, pues es un punto. Y esa es la tabla, ¿no? En las cámaras utilizamos, con muy buen criterio, este otro de fracción sobre la entrada limpia, ¿no? 0,3 corresponde a la mitad, o sea, un punto. Un cuarto sería el 0,6, un octavo sería el 0,9. Me parece mucho más fácil. Y por eso en las cámaras, al menos en las Sony, utiliza este otro concepto que es mucho más fácil para nosotros echar la cuenta porque es uno, la mitad, la cuarta parte, un octavo, un 16avo, un 32avo y cada uno es un punto de diafragma, ¿no? Es más fácil ese. Sí. Pero en un examen nos pueden tocar los pies, entonces aprendámonos cada 0,3 es un punto, 0,31, 0,62, 0,93 puntos. Yo esto siempre me lo he sabido más o menos porque yo siempre, luego viene una pregunta, siempre es durante muchos años hasta que lamentablemente me lo cargué, he llevado un filtro degradado neutro 0,6. Yo sé, la parte degradada eran 2 puntos de diafragma. Bueno, esto es lo mismo. Pasar de un filtro neutro de un cuarto a otro de un 32 produce un incremento de 2 puntos, 3 puntos, disminución de 3 puntos, disminución de 2 puntos, bueno, lo acabo de contar, ¿no? La cuenta de la vieja, esto no hay que aprendérselo. Un cuarto a un octavo, un punto de diafragma. Un octavo a un 16avo, 2. Un 16avo a un 32avo, 3. 3 puntos. Luego, una disminución de la exposición de 3 puntos de diafragma. Está, aquí no se puede caer, ¿eh? Ni los que seáis más nuevos en esto podéis caer, cuenta de la vieja. Uno, entra todo. Un medio, la mitad, entra la mitad, eso es un punto de exposición. Si de la mitad le hago la mitad, de un medio hago un cuarto. O sea, solo cojo una cuarta parte, pues otro punto de diafragma y así sucesivamente. Si alguien cae aquí, mal. ¿En qué caso tendría más sentido usar un filtro degradado 0,6 ND? Lo he llamado 0,6 ND porque mi muy querido filtro degradado neutro Tiffen de cristal, que me costó un riñón y que me cargué por torpe cayéndome de un sitio, pues estaba rotulado así. Tiffen, que es una marca de filtros caros y tal, los caros y buenos, que me duró mogollón porque es de cristal, no es de plástico. Es un 0,6 ND. Bueno, ¿en qué caso tendría más sentido? Para empezar hay que entender qué es un filtro neutro, qué es un filtro degradado neutro. ¿Cuál has elegido, Oscar? Yo la ve. La D. Pues Stevie Wonder, un paisaje grabado en angular. Un filtro degradado neutro es eso que he conseguido ahí en la foto. Es un filtro que de mitad para arriba es neutro, de mitad para abajo es transparente y la transición entre el neutro y el transparente es suave, es degradada, no pasa como un corte. De forma que en la imagen, si hay un horizonte, eso no se nota. Y tú colocas ese filtro más arriba o más abajo y oscureces el cielo, si lo has puesto en un paisaje como este, sin afectar en absoluto a nada más. Bueno,
Pues es un filtro muy útil, la verdad. Para vuestro acervo cultural, Tiffen los fabrica en dos modos, pero ahora no me acuerdo cómo es la nomenclatura. Me parece que es hard y soft. El duro es el que tiene la transición muy abrupta y el soft es el que tiene la transición más suave. ¿Para qué? ¿Para qué vale uno y para qué vale otro? ¿Cuándo me va a interesar que la transición sea más rápida y cuándo me va a interesar que la transición sea más suave? Depende del paisaje. Si pasa de un cielo, por ejemplo, grabando un mar, el horizonte de un mar, Vale, y en libre ese el sí. cielo, ese será el duro. Sí, el duro. Pero hay otra situación más que es, si uso un objetivo muy angular, el suave, el soft. Si uso un objetivo muy tele, como solo veo la parte del centro del filtro, el filtro tiene un tamaño. Si lo pongo delante de mi zoom con angular, estoy viendo realmente por todo el filtro. Pero si lo pongo en tele, veo la parte central. Y entonces es mejor poner el hard, el duro, que al final el resultado va a ser el mismo, ¿eh? Bueno, eso no creo que entre en un examen porque de hecho yo creo que cuando yo compré el mío solo había una modalidad. Venga, en una escena iluminada con fuentes de luz natural y artificial queremos abrir el diafragma, pero no queremos afectar a la calidad de la luz ni a su color. ¿Cuál será la mejor opción? Poner difusores a los aparatos de iluminación, poner un filtro Raten creo que se pronuncia 85 al objetivo, poner un filtro ND al objetivo o activar el filtro de paso alto. Queremos abrir el diafragma, pero no queremos... El C. Claro, si queremos abrir el diafragma, la única manera es compensar la exposición con un filtro neutro. No con un degradado neutro, para los que estáis en primero, con un neutro entero. ¿Qué otra alternativa habría? Utilizar el obturador. Lo que pasa es que esa no la he dado como opción, pero sería lo mismo. Es que la premisa es queremos abrir el diafragma. Si abro el diafragma y no compenso, va a entrar mucha más luz. Hay que compensar la exposición y la exposición la compenso con un filtro ND, porque como tengo una mezcla de luz natural y artificial, si pusiera difusores a los aparatos de iluminación, reduciría la intensidad de los aparatos de iluminación, pero no de la luz natural. Luego la única válida es poner un filtro ND, densidad neutra, al objetivo. Un filtro dicroico, que conocemos ahí ya, nos han dado dolor de cabeza alguna vez, funciona por la absorción selectiva de los colorantes que lleva. Funciona filtrando dos colores a la vez, por eso es un filtro dicroico. Funciona polarizando solo en dos ejes de color o funciona por fenómenos de interferencia, no de absorción. Por fenómenos de interferencia. Esta te la sabes. Pero mira qué bonito dibujo he encontrado ahí de cómo funcionan, ¿no? Ese montón de capas, que no es una, son un montón de capas, ¿no? Los filtros dicroicos no llevan tintes que absorben, sino que es el fenómeno físico del rebote relacionado con la longitud de onda. Según reboten en fase o en contrafase, a la vez o desplazados en el tiempo, media longitud de onda, se suman o se anulan. Eso, traducido de alguna manera, resulta en lo que veis ahí, ¿no? Que unos son reflejados y otros se transmiten. Bueno, esa es la gracia. Pueden hacer unos cortes mucho más precisos que los filtros de absorción. Y además de eso, como hacen un corte mucho más preciso, digamos que a igualdad de efecto, o sea, un CTO full, por ejemplo,
Lo puede haber con tecnología de filtro de absorción, que es la gelatina que ponemos delante del foco, o dicroico, que es el filtro de cristalito este que metemos dentro del foco. Gano un poquito más de luz con el dicroico que con el de absorción. Sí, porque es casi transparente. Sí, bueno, tiene, según lo veas de ángulo, en el Y un fenómeno de poco azulado. interferencia, el ángulo es muy importante. Según qué ángulo lo mires, le ves azul o le ves naranja, ¿no? Pero viéndole en el eje en el que hay que ver, la coloración es un poco más tenue que cuando ves el otro. Bueno, que os suene. Es muy importante en bueno, lo conocemos mucho en las cámaras por el prisma dicroico, que quiere decir que el prisma filtra los colores que van a ir rebotados hacia uno de los sensores o al otro mediante la tecnología esta de interferencias, no son filtros de absorción. Bueno, o sea, acaso. El lux es una unidad de energía luminosa, flujo luminoso, flujo energético, iluminación sobre una superficie. Iluminación sobre una superficie. Pues exactamente. El lux se usa para determinar la cantidad de luz proyectada sobre una superficie. Un lux equivale a un lumen por metro cuadrado. Eso por si acaso. Regla mnemotécnica, si es que la hay. No sé si vosotros habéis visto algún iluminador por ahí, el fotómetro. Hay muchos que le llaman el luxómetro, porque la unidad en la que mide es el luxes. ¿Cuántos luxes me llegan aquí? Me llegan tantos luxes, tantos tal. Si recordáis las especificaciones de las cámaras, te dice un blanco iluminado con 2000 luxes se pone un 5 o 6, que dé el 90% de la señal, ¿no? Lo que llega es el lux. No tiene en cuenta si la fuente de luz está cerca o lejos. Me da igual donde esté. El lux lo que mide es lo que llega por iluminación sobre una superficie. A los que estáis en primero, el concepto de lux y lumen que viene ahora, hay que tenerlo claro. Tengo una superficie iluminada, ahora es dentro de un rato. Tengo una superficie iluminada a 1 metro de la fuente de iluminación. Si la alejo y la sitúo a 2 metros, tendré una octava parte de la iluminación, una cuarta parte, la mitad o prácticamente la misma. Una cuarta parte. Pues una cuarta parte, efectivamente, la ley del cuadrado de la distancia. Os he dejado ahí un enlace, tal. Hay muchos dibujos de esos en los que ves realmente que si tú tienes una superficie y la alejas al doble, se hace 4 veces más grande. El mismo chorro de luz que cubría una superficie, si la pones al doble de distancia, cubre una superficie 4 veces más grande. Ese cuadradito hay que ponerlo 4 veces. Por eso es una cuarta parte de la iluminación. O sea que no os dé miedo. La ley del cuadrado de la distancia, ¿qué? Pues que si te vas al doble de distancia, no, yo tengo un cuadradito y se va al doble, no me hago un cuadradito y el otro. Me hace un cuadradito, otro, 4 cuadraditos para llenar con ese chorro de luz. Si tenemos una fuente luminosa a 2 metros de nuestro personaje y al medir con el fotómetro o luxómetro obtenemos una lectura de 1600 luxes, ¿qué luminancia obtendremos si alejamos dicha fuente a 4 metros del personaje? Es la misma pregunta anterior, pero con números, para que no asuste si viene con números, ¿no? Si me he ido al doble de distancia, tiene que ser una cuarta parte. Si tenía 1600, 4 por 4, 16. Es la misma pregunta y la misma respuesta, solo que una planteada de una forma y otra con números. Ya sabemos que los luxes son los que miden la luz que llega, pues tiene que haber una cuarta parte de los luxes. Bueno, no es muy complicada. Tengo una superficie iluminada con un determinado nivel, un determinado número de luxes, por una fuente de luz.
quiero aumentar la superficie de la luz, manteniendo el nivel de iluminación. Luego, tengo que aumentar los luxes de la fuente de luz, disminuir los luxes de la fuente de luz, disminuir los lúmenes de la fuente de luz o aumentar los lúmenes de la fuente de luz. Yo aquí me lié un poco, pero he puesto la D. Claro, es que la D. Y aquí es donde venía antes. Los lúmenes miden el flujo luminoso que emite, estoy leyendo el párrafo penúltimo, una luminaria, un aparato de iluminación. Es decir, se trata de la cantidad de luz que emite una fuente, sin tener en cuenta la superficie que ilumina. Es decir, cuando tú compras un aparato de iluminación, no te pueden decir, este aparato da 200 luxes. Tendrían que decir, da 200 luxes a tantos metros. Lo que sí te pueden decir es da X lúmenes, porque los lúmenes lo que miden es el flujo de luz que emite el aparato. Ahora, si ese aparato es el sol, que está tan lejos, pues será una cosa. Si tengo un aparato a 2 centímetros, será otra, ¿no? Luego, los conceptos de lux y lumen están estrechamente relacionados. Los lúmenes miden la cantidad de luz emitida por una fuente. Los luxes determinan esa misma cantidad de luz sobre una superficie que está a una distancia determinada. Es decir, yo tengo un aparato que da un determinado flujo luminoso, X lúmenes, pero los luxes que llegarán a una determinada distancia van a depender de cuál sea esa distancia. El aparato dará X lúmenes y yo tendré 100 luxes aquí, 25 luxes ahí, 6 luxes más allá, a medida que está la distancia. Lúmenes, potencia de la fuente, aislada de todo en el espacio. Luxes, la luz que llega a la superficie que yo fotografío. Yo creo que son las dos únicas unidades de medida de iluminación que tiene sentido práctico conocer. Y yo no me voy a meter en más porque ya os he dicho alguna vez que es que además no tengo ni idea. O sea, que sería una estupidez que me metieran más porque no me lo sé. Así que con esto, pero estos dos sí que entiendo que hay que tenerlos muy claros. Y que si tú vas a comprar un aparato de iluminación, te tiene que decir, da tantos luxes a tanta distancia. Si no, no te están diciendo nada. Venga, un momento, perdón. Un segundo. Debemos grabar una presentación larga y... Esta pregunta es curiosa, ¿eh? Debemos grabar una... Está bien que me lo diga yo a mí mismo. Una presentación larga y complicada en un solo plano al anochecer. No se me ocurre por qué tenemos que hacer esto, pero es así. En un solo plano, en el momento en el que el sol se mete, tenemos que grabar una entradilla larga y un poco complicada. Puedo elegir dónde hacerlo. En el Ecuador, porque mi producción está haciendo un programa en los dos sitios, o en España, donde tendré más tiempo de grabación. Es decir, puestos en el mismo día del año, donde anochece o amanece más lentamente, en la latitud donde vivimos o en el Ecuador. Ya sé que esta es una Anochece más pregunta. tarde, hombre, por No, lógica no más anochece más tarde. tarde Cuidado. en el No, no, no. oeste. No más tarde. No más tarde. No hablo de Oriente y Occidente. Más al norte o más al sur o en el Ecuador. La pregunta es, ¿dónde tendré más tiempo de grabación? Es decir, desde el momento en el que se mete el sol hasta que ya no tengo luz para grabar, ese tiempo de anochecer no dura lo mismo, lo voy contando ya, cuando estás en una latitud que cuando estás en el Ecuador, donde anochece más rápidamente, en el Ecuador o en la latitud donde vivimos nosotros. Esta pregunta cabrona, pero es que me sucedió una vez y lo tengo clavado en el alma.
Y Perdón, aquí en España anochecerá más rápido. perdón. Es lo contrario. Tendré más tiempo en España. En el Ecuador anochece muy rápido. Es decir, desde que se mete el sol hasta que ya no tienes luz para grabar, hay poco tiempo. Cuanto más al norte o al sur te vayas, más tiempo dura ese anochecer. Eso, bueno, ahí he puesto. ¿Cuánto dura el crepúsculo? Depende de la altura. El crepúsculo más corto, es decir, el paso de que se mete el sol a que me quedo sin luz para grabar, eh, se produce después de la puesta del sol en el Ecuador, donde la oscuridad cae, la oscuridad según un criterio de medida, cae 24 minutos después de la puesta del sol. El crepúsculo más largo puede durar unas 6 semanas en los polos, porque en ese momento en que el sol está lateral en los polos, pues realmente se mete el sol y nunca se hace de noche, porque vuelve a salir, ¿no? Bueno, estas preguntas sé que es rara, pero es para que reflexionéis. He hecho una captura de pantalla aquí. Bata es una ciudad de Guinea Ecuatorial, que no sé si habéis visto alguno. Le he pedido a una aplicación el Bata y Madrid el mismo día, el 21 de diciembre de 2024. Hora dorada. En el Ecuador, 47 segundos. En Madrid, 1 minuto y 11 segundos. Pero es mucho más larga, ¿no? Ujú. Dura bastante más. En uno dura, eso, bueno, antes de eso. Yo espero y confío en que nadie os pregunte esto, pero es que cuando me pongo a buscar preguntas me vuelvo loco. Y como esto es una cosa que me sorprendió una vez grabando en el Ecuador, queríamos grabar, no, ahora cuando baje el sol, que se quede una luz muy bonita, grabamos la entrevista. Y se me hizo de noche y poco menos que no habíamos empezado ni a grabar. Y que, pero aquí se hace de noche a toda leche. Pues bueno, es más rápido que aquí. Bueno, ahí os lo dejo si alguien quiere jugar. Venga, un poco de iluminación. Queremos que las arrugas de la cara de un entrevistado resalten lo mínimo posible. Este entrevistado podría ser yo. ¿Qué iluminación usaremos? ¿Frontal, cenital, nadir o lateral? Frontal. Pues frontal, claro. ¿Y por qué? Porque las sombras que produce una luz que está muy cerca del eje de cámara no se ven desde la cámara. Las verás desde otro lado, pero no desde la cámara. Es el caso de la primera imagen esta de aquí a la izquierda, ¿no? Que no está en el eje de cámara porque está levantada. Ves que tiene sombra aquí abajo, o sea que no está bien pegada al objetivo. Cuanto más pegada al objetivo, si este señor hubiera tenido ese interés cuando ha hecho estas fotos y la hubiera pegado completamente al objetivo, en lugar de tenerla un poco levantada, las sombras de estos pómulos tan marcados que tiene esta mujer no se verían. Y esta sombra de la barbilla prácticamente esa tampoco se vería. Cuando la pones muy lateral, pues ves todo el relieve de la cara. Imaginaroslo traducido a arrugas. Si yo pongo la luz en el eje de cámara, te plancho la cara. Desde donde estoy yo, la sombra es lo que me va a revelar que hay arrugas. El relieve de la superficie, sean arrugas en una cara o sean, yo recuerdo el, cuando ninguna había nacido, en mi primer examen de cámara con polivalencia de iluminador, tenía que iluminar ahí un estudio con un busto, no sé qué, y un fondo de cortina ondulada. Claro, a la cortina había que darle una luz lateral para que resaltara el relieve de la cortina. Si le ponías la luz frontal, pues no se veía que la cortina tenía ondas, con lo cual me hubieran suspendido y se hubiera acabado mi carrera. Tuve suerte y se me ocurrió. Pues esto de la luz frontal, el que se lo sabe muy bien son las actrices Claro, mayores. claro, claro. Tú vas a hacer una entrevista a una actriz mayor, lo primero que te dice la luz frontal, déjate de historias Sí, y me pones la luz muy fuerte y y frontal. bien frontal, bien pegadita a la óptica y déjate de bobadas. Sí, yo ya lo he contado alguna vez en este curso que he tenido varias experiencias
dura, una muy dura con Rocío Jurado y, y otra con... Ay, me he Sara olvidado, Montiel. con Sara Montiel. Que saben de iluminación, Sara Bueno, Montiel sabe de iluminación muchísimo más que yo. Quiero decir, ¿qué le iba a decir? Digamos, ¿dónde los mejores directores de fotografía del mundo, ¿dónde le han puesto la luz? Como a usted le gustaba, ¿no? Bien cerquita, porque con su edad, claro, el ángulo de la luz cuando tienes 18 años es distinto. Eso decía Néstor Almendros, ¿no? Dice, claro, es que a mí me ponen a Meryl Streep de mayor. Dice, claro, sí, ya es más jodido. Cuando era joven era más fácil. Claro, ahí podías ponerle una luz de estas, como esta segunda, con relieve, no sé qué, porque le modela la cara, pero no aparecen cosas que no nos gustan. En fin. Una fuente de iluminación dura produce una imagen con mucho contraste, con poco contraste. Cuidado con esta pregunta, hay que leerla con calma, ¿eh? Con mucho contraste, con poco contraste, con sombras muy delimitadas o perfiladas, la casi ausencia de zona de penumbra o con sombras poco visibles. He sido bueno, yo he puesto la C. claro. Teniendo en cuenta todas las pistas que he dado, solo se podía. Pero hay quien puede pensar con mucho contraste, esa era respuesta trampa, ¿no? Mm. Porque es Pero verdad que si al ponerlo solo, de claro, casi sin ausencia de zona de penumbra, pues claro, ya te lo dice, ¿no? ya hemos dado una pistilla ahí, pero es fácil pensar, no, claro, es que una luz dura, no, porque si yo ahora aquí meto una luz de relleno muy potente, seguiré teniendo la luz, la sombra de este aparato completamente perfilada. Lo que pasa es que la sombra, en lugar de ser muy oscura, será mucho más clara. Le llamo respuesta trampa. Pero no he encontrado esa imagen, en fin. Bueno, sombras, la clave de una luz dura es que las sombras están muy perfiladas. Yo veo claramente por la sombra cuál es el objeto que la produce. Con una luz difusa puedo no verlo. Por ejemplo, si es una persiana de lamas, esta del cine negro, bueno, pues tú le pones un aparato de luz dura y eso proyecta la sombra de las lamas perfectamente. Si le pones un aparato de luz difusa, por mucho contraste que haya, pues no lo ves. La dureza o suavidad de una fuente de iluminación depende de... Esta tú, Oscar, creo que ya te la sabes, pero algunos de los nuevos no. El tamaño de la fuente de luz, la distancia de la fuente de luz, el diámetro frontal de la fuente de luz o el tamaño de la fuente de luz en relación con el tamaño del sujeto, que efectivamente esa es. Y regla mnemotécnica o pequeña ayuda. El Sol es una fuente de luz del tamaño más grande que podamos imaginarnos. Pero como está lejísimos, 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 se comporta como una luz muy dura o puntual, porque está muy lejos con respecto al tamaño que tenemos nosotros. Pues si yo pongo es decir, un aparato de luz difusa, esto es ventanas, ¿no? Yo coloco una ventana y me dicen, ¡oh, qué bonita la ventana! Da una luz difusa muy bonita. Eso dependerá de a qué distancia del cliente lo pongamos. En una entrevista, vamos a ponernos. Si la pongo a 1 metro, una ventana de 1 metro por 1 metro a 1 metro del cliente es una fuente de luz grande en relación al tamaño de la cabeza de mi cliente, de mi entrevistado. Pero si pongo ese aparato de 1 metro por 1 metro a 5 metros de distancia, eso ya no se va a comportar para nada con la misma suavidad que lo hacía cuando estaba a 1 metro. Aparte de que tenga menos intensidad de luz y que lo tenga que compensar con la exposición, que no es de lo que estamos hablando, la calidad de la luz va a ser completamente diferente. Porque cuando está a 1 metro, a mi cara le va a llegar luz desde este ángulo superior, desde este, desde este, desde este y desde este. Y eso es lo que hace una luz suave, que la luz, las sombras que producen unas las rellenan las otras. Si lo mando muy lejos, no va a ser tan dura como si pusiera un aparato de luz dura a esa misma distancia, pero va a estar más cerca de ese que de uno de luz difusa.
Y ahí os dejo un enlace, es control clic, pincháis y se abre alguien que tiene contenido sobre eso. Parece que tú también te la sabes, Óscar, pero bueno, ¿en cuál de estas situaciones será más beneficioso utilizar un contraluz? Un sujeto vestido de negro con pelo negro y fondo negro. ¿En cuál es más beneficioso? Sujeto vestido de negro, pelo negro y fondo blanco. Sujeto vestido de blanco, pelo blanco y fondo negro. Sujeto vestido de gris, pelo gris y fondo negro. A ver, si el sujeto va vestido de negro, el fondo es negro y el pelo es negro, eso es un fantasma. Es la imagen un poco de la parte de la izquierda de la cara de este señor. Que aquí le han puesto un contraluz, ¿no? Y ya vemos que le sienta muy bien. Es que si todo es negro, la ropa, el pelo y el fondo, pues, y yo solo doy una luz por delante, pues no puedo separarlo del fondo, me sale todo un pegote negro. Si fuera fondo blanco, no sería tan necesario, porque todo él estaría recortado sobre fondo blanco, luego esa no sería. Si tuviera el pelo blanco y va vestido de blanco sobre un fondo negro, pues también se ha recortado perfectamente. Si va vestido de gris, tiene el pelo gris, pues ya está un poco separado, pero si va vestido de negro, tiene el pelo negro y el fondo es negro, este Más señor todavía. pide a gritos un contraluz. Y aquí he puesto un enlace que no me acuerdo de qué, pero creo que va de esto, o de dónde he sacado esta foto como mínimo. Eso, no para ti, pero para los más nuevos, quiere decir, siempre que vamos a hacer una entrevista hay que poner principal, relleno y contra. Para nada, para nada. Hay que mirar y ver qué imagen tenemos. Y si vemos esta y vemos, hay que hacer un diagnóstico. Este tío está pegado al fondo. Terapia, ponerle un contraluz. Pero si yo veo la imagen y digo, este señor no necesita contraluz porque está perfectamente despegado del fondo. Ahora bien, es que quiero ponerlo porque le realza el pelo con un brillo, le modela la cara y le da interés. Si me sale de las narices, pues lo pondré. Pero no hay obligatoriedad de poner principal, relleno y contra siempre, siendo siempre un momento diferente de un examen. En un examen yo pondría principal, relleno, contra, luz de fondo, luz de ojos y verbalizaría todo lo que hago. Voy a ponerle un contraluz muy de media luz en este lado de la cara para darle un poco de relieve y le voy a dar otro alto para darle brillo en el pelo. Es decir, yo en el examen pondría todas las luces que pueda, pero mirando la imagen y diciendo, mira, pues porque creo que ayuda y por lo que sea, ¿no? Suponeros que tengo la presentadora con una chaqueta blanca sobre un fondo blanco y también se confunde un poco. Digo, no, pues aquí le voy a dar un contraluz, aunque casi se me sature la zona del hombro, para que se separe del fondo y tenga más riqueza. Es decir, yo en un examen práctico en el que haya iluminación, verbalizaría, hablaría, iría contando todo lo que hago y por qué. Porque eso va a darle muchas pistas al tribunal de lo que estoy haciendo, ¿no? Eso es mi percepción. Si cuando llegas te dicen está prohibido hablar al tribunal, pues ¿qué vamos a hacer? Pero venga, 68. El lugar más habitual, que no dice obligatorio, más habitual para la luz de relleno será cerca del objetivo al mismo lado de la luz principal. Suponiendo que la luz principal está a un lado del objetivo. Cerca del objetivo al lado contrario de la luz principal, mismo supuesto. Con el mismo ángulo, suponiendo que exista, respecto al eje de cámara de la luz principal y al mismo lado. Con el mismo ángulo respecto al eje de cámara de la luz principal y al lado contrario. No está muy bien redactada, pero bueno, creo que se entiende. A ver, Cerca del objetivo, al lado contrario de la luz principal. Y reitero, el lugar más habitual.
no el lugar obligatorio. ¿Por qué es el lugar más habitual? Porque si mi luz principal, ya sea dura o suave, como en ese dibujo, está a un lado de la cámara, pongamos que a la derecha, va a haber algo de sombra en el lado contrario, que es su lado derecho, en el lado derecho de mi entrevistado. Salvo que yo, si estamos en una zona, en un plató todo negro, vamos a ponernos, para entenderlo bien. Es decir, si hay una parte de la cara a la que no le llega la luz principal y yo no quiero que eso quede negro, pues tengo que darle una luz de relleno. ¿Cuál es el mejor o más habitual? Vamos a cambiar mejor por más habitual, aunque para mí quizás es el mejor también. Pues es ponerlo pegado a la cámara. ¿Para qué? Para que la luz de relleno no produzca una sombra nueva que aparezca en la imagen. Es decir, volvemos a la pregunta de dónde pongo la luz principal para que las arrugas no se noten. La ponía en eje de cámara para no ver desde la cámara las sombras que produce esa luz. Ahora no nos ocurre con la luz principal, porque la luz principal sí queremos que tenga algo de sombra, que modele las características de la cara de nuestro entrevistado, que tiene menos de 40 años y no es muy coqueto. Pero es igual, la luz de relleno la pongo cerca de la cámara para que la sombra que produce esa luz de relleno desde la cámara no se vea. De forma que a mí me va a quedar el modelado de la luz principal y simplemente el otro lado no me va a quedar negro, pero no voy a ver dos sombras en la cara, en la nariz o algo así. Ahora, dicho eso, pues la luz de relleno la puedes poner más ladeada, menos ladeada, más alta, más baja. Eh, ¿Cuál es la decisión correcta? Pues la que tú, mirando la imagen en tu visor o en tu monitor, veas que las sombras está bien. Por ejemplo, si la pongo muy lateral, pongo un estico de estos o una pantalla de reflexión aquí muy lateral, tú dices, no, ahí me gusta. Dice, bueno, tú míralo bien, porque a lo mejor esta parte del ojo le queda fea porque no le llega. Es decir, se trata de ver. No, no toméis la iluminación. Es una técnica que no se puede hacer con recetas. Tiene una muy sencilla que es mirar la imagen que estás grabando e intentar identificar si tiene problemas. Ya, uy, coño, es lo de los reflejos en las gafas, ¿no? Ya, o es que tiene aquí un reflejo en las gafas que no me gusta. Pues entonces tienes un problema y tienes que buscar la terapia. Bueno, pues para arreglar esto, tal medicina. O veo la sombra de la luz principal muy oscura, pues entonces pongo una luz de relleno. Bueno, de eso hemos hablado muchas veces, no hay receta ni correcto ni incorrecto. Hago un inciso rápido. En algún momento en otras charlas hablamos de los reflejos en las gafas. Ayer vi una película de Woody Allen que se llama Scoop, con una fotografía de estas impecable absolutamente, ¿no? De técnico número uno. Y hay una secuencia en la que ella está frente a la cristalera de un bar y tiene reflejo en las gafas cuando levanta la cabeza. Porque les ha parecido que quedaba totalmente natural y no perjudicaba el discurso ni nada de nada, sino que al revés le daba naturalidad o realismo o algo así. Es decir, no hay recetas. Hay que saber lo que estamos haciendo, mirar la imagen y valorarla. Me parece adecuada para lo que yo hago, me parece fea, me parece inadecuada para lo que hago. Si es el discurso del rey de Navidad y tiene un reflejazo aquí todo el tiempo de no sé qué, pues no es adecuado. Eso no me gusta eso. Pero en cualquier otro, pues a lo mejor sí. Ya me he enrollado aquí un poco. Venga, vamos a grabar una entrevista y una vez que tenemos iluminado y encuadrado al personaje, observamos que el fondo queda ligeramente desenfocado. Y no nos gusta, porque es el discurso del rey de Navidad y se tiene que ver que detrás hay una foto de la familia feliz y queremos verla, que se distinga quién es. Así que nos gustaría que el fondo esté perfectamente a foco. Tengo todo montado, pero el fondo me queda
un poco desenfocado. ¿Cuál de las siguientes? Y no quiero que me quede desenfocado, quiero que me quede bien enfocado. ¿Cuál de las siguientes acciones podemos hacer con su correspondiente corrección de exposición si fuese necesaria? Usar el back focus para ganar foco en el fondo, aumentar la intensidad de iluminación, utilizar una ganancia negativa o utilizar un filtro neutro. Y como tú te la sabes, pues paso deprisa. Aumentar la intensidad de la iluminación. ¿Por qué? Porque es la única opción que nos permite cerrar el iris, que es la única opción que nos va a dar mayor profundidad de campo. Ya está. A ver, habría una, pero no está entre las respuestas que ofrece, ¿no? Es decir, si yo he enfocado al sujeto, quizá enfocando un poco más atrás, de forma que el sujeto aún esté dentro del margen de profundidad de campo, a lo mejor gano un poco de foco por detrás, ¿no? Había una pregunta en las preguntas de óptica que iba sobre esto. Tengo dos personajes, uno a 1 metro, otro a 2 metros, tengo 1 metro de profundidad de campo, ¿dónde enfoco? ¿Os acordáis de esa pregunta? No recuerdo qué número tiene, pero ahí está, ¿no? Bueno, podríamos a lo mejor intentar eso, pero lo que es seguro, sobre todo si luego vamos a cerrar el zoom a un corto y no sé qué, y voy a ir perdiendo profundidad, es decir, vamos a aumentar la iluminación para trabajar con un iris más cerrado. Porque si uso una ganancia negativa, lo que tengo que hacer es abrir el iris. O si uso un filtro neutro, lo que tengo que hacer es abrir el iris. Ambas dos, C. Desenfocarías más el fondo. Sería todo lo contrario, desenfocaría más el fondo. Así que esa no me vale. Se presenta, pregunta curiosa, que no os van a poner en el examen, pero ya la he escrito. Venga. Se presenta en el interior de una tienda de bicicletas la campaña para que los ciclistas lleven reflectantes en la ropa. Estos reflectantes de color gris, ¿no? Que vemos por ahí. Para resaltar los reflectantes en la grabación, porque el que lo presenta lleva puesto uno y queremos que se note que los reflectantes son importantes, lo mejor será utilizar un aparato de iluminación tipo antorcha encima de la cámara. Usar una luz muy lateral. No añadir luz y utilizar solo los tubos fluorescentes del techo de la sala o iluminar solo con luz natural negra, suponiendo que esta luz exista. Esto me pasó una vez y así está, ¿no? Las superficies reflectantes están construidas con o la pintura reflectante, con una capa de bolitas de vidrio diminutas que se colocan ahí de una forma. De forma que son como microespejos, reflejan la luz en la misma dirección en la que les llega. Así que si yo pongo una luz muy lateral, el reflejo de esa luz se irá por ahí. Pero si pongo uno pegado al objetivo, que no tiene que ser fuerte, porque como es como un espejo, me lo va a devolver completamente. De hecho, con esta técnica se hacía, creo que ya no se hace, pero se hacía durante años un sustituto del croma. Se ponía una pantalla detrás del actor de bolas de cristal de estas, se llama el material, y se proyectaba el fondo, típico de secuencia de coche, el fondo con un semiespejo, de forma que se proyectara exactamente en el mismo eje de cámara. Se podía poner tan tenue la iluminación del proyector, porque el espejo te la devuelve con la misma fuerza, que era tan tenue sobre los muñecos que no se veía. Esto lo digo, no quiero explicar esto, quiero que os ayude como regla mnemotécnica a recordarlo. Si lanzo la luz y me rebota en el mismo eje, pues con una antorcha suave, ese chaleco reflectante se enciende completamente. La historia de que se usaba como sustituto del croma proyectando a través de un semiespejo, un espejo a 45 grados para que fuera en la misma dirección, es para que, si sois capaces de visualizarlo, lo recordéis.
Durante la grabación de un reportaje sobre la violencia machista, tenemos la oportunidad de entrevistar a una víctima de malos tratos. Para reforzar su testimonio, y de acuerdo con el realizador, decidimos iluminarla en clave baja. Para ello, utilizaremos fuentes de luz difusa, la luz principal tendrá una intensidad baja, la relación de contraste será alta, y las luces estarán por debajo del eje de la mirada. Pues iluminación clave baja, contraste alto. Exactamente. Una clave baja quiere decir contraste alto. No hay que equivocarse, no quiere decir que sea una imagen oscura, error al que nos puede llevar, ¿no? Que la luz principal tendrá una intensidad baja. ¿Podría haber puesto ahí una imagen subexpuesta? No. Lo que quiere decir es que las zonas de sombra van a ser muy oscuras en relación con las zonas de luz. Va a tener mucho contraste. Eso es clave baja. Por añadidura, ¿qué es clave alta? Pues una tipo de imagen en la que prácticamente no hay sombras oscuras. Todas las sombras que hay están tan iluminadas por luces de relleno intensas que está todo iluminado como el cielo de los anuncios de compresas. Es todo así. Eso sería clave alta. La clave baja es la clave de las películas malas que hacen, pero no es una clave alta porque sea una luz dura en el cine negro de los años 40. No es clave baja porque sea una luz dura muy angulada. Es clave baja porque no tiene luz de relleno o porque tiene una luz de relleno muy, muy débil. Para completar un reportaje tengo que grabar una entrevista y me piden que para mantener el estilo la iluminación debe ser 4:1. Faltan 2 puntos ahí. ¿Qué significa? Faltan 2 puntos. Ahí. Debo iluminar con 4 luces, principal, relleno y 2 contras. La luz principal debe estar 2 puntos de exposición por encima del relleno. La luz principal debe estar 3 puntos de exposición por encima del relleno, o la luz principal debe estar 4 puntos de exposición por encima del relleno. Aquí los que estáis viendo la grabación paráis un momento y pensáis. Y como Óscar se lo sabe, pues no. 2 puntos. 4:1 es 2 diafragmas, una cuarta parte. 3 diafragmas sería una octava parte. Esto es un poco de nomenclatura, pero es que puede caeros una cosa así o puede caeros que en el examen práctico os diga alguien, ilumíname esta entrevista con una relación de contraste 4:1 y tú empiezas a decir, entonces si tengo 100 luxes aquí, tengo que tener, y empiezas a liarte. Si es 4:1, 2 puntos de diafragma. Si en un lado tengo un 5:6, en el otro un 11. Importante. Importante, esto hay que memorizarlo. No. Estamos iluminando un set para realizar un programa de exteriores. Para poder alimentar los aparatos de iluminación tenemos un generador de gasolina que proporciona una corriente alterna de 220 voltios, que es con lo que se pueden alimentar nuestros aparatos de iluminación. Vemos que la potencia total del conjunto de los aparatos que queremos poner, que ya veo que no son de LED, es de 5.500 vatios. La pregunta es, ¿el generador dará potencia suficiente? ¿Cuál es el amperaje mínimo que debe ofrecer el generador cuando vaya a alquilarlo? 5.500 vatios, 220, 5.500 vatios, ley de Ohm, vatios. Es igual a V por I. Sí, pero yo recuerdo más, porque es más práctica, vatios dividido entre voltios igual a amperios. W dividido entre V, que está muy parecida, igual a amperios.
5.500 dividido entre 220 igual 25 amperios. Luego ese grupo o generador tiene que tener como mínimo 25 amperios. Esta formulación, que también es de la ley de Ohm, que se deriva de la ley de Ohm, yo creo que tenéis que saber quizá todas para el examen, pero esta, en lenguaje de la calle, vatios dividido entre voltios igual amperios, es la que hay que recordar. Que realmente es que dices, si tengo 5.500 y 220, digo, pues no sé qué operación hay que hacer. Pues es que casi lo pide a gritos. Joder, pues es que divididos sale 25. Ni pueden ser multiplicados, ni sumados, ni restados. Bueno, pues está recordarla, venga. Vatios dividido entre voltios igual amperios. La grabación con polarización cruzada usa dos polarizadores delante del objetivo, girados 90 grados uno respecto del otro. Usa dos polarizadores delante del objetivo, girados 180 grados uno respecto del otro. Usa dos polarizadores delante del objetivo, girados 270 grados. Usa un polarizador delante del objetivo y otro delante de la fuente de iluminación. Ya sé que te la sabes, Óscar. Usa un polarizador delante del objetivo y otro delante de la fuente de iluminación. Y vamos a poner el vídeo que ya habéis visto alguna vez. Veis que hay un polarizador delante de la linterna, hay otro delante de la cámara y cuando lo giro, el brillo estoy girando el polarizador que hay delante de la cámara, el que está delante de la fuente de luz está fijo, pero ese brillo potente que tiene, porque tiene una luz casi en eje, pues con una polarización cruzada se puede compensar. Lo que pasa es que pierdo mucha luz, porque pierdo mucha luz en el aparato de iluminación al que le pongo. El filtro polarizador que he puesto ahí era de cristal, pero los hay de gelatina grandes para poner en aparatos de iluminación. Y es una técnica que ya sabéis que en determinadas situaciones se utiliza en pintura, madera, y luego tiene usos curiosísimos científicos como ver las tensiones que hay sobre un cacharro de plástico, que un día si me acuerdo os mando una imagen que es muy curioso. Un Una polar... pregunta, perdón, respecto a esta pregunta. Sí. Si fuese cualquiera de las otras dos, podría ser Dos hacer un efecto de polarizadores, densidad neutra. sí, dos polarizadores de un objetivo girados 90 grados uno respecto del otro. Pues en alguno de ellos, sí, una densidad neutra variable. Eso es Sí, lo que realmente es un neutro variable. eso es. Pero sí, aquí están puestas para confundir. Pero efectivamente, de hecho, si ves el vídeo, ves como el filtro se oscurece y se aclara. Pues Ujú. ese sería el efecto de poner dos neutros delante. Un polarizador circular es útil en objetivos de foco externo, en objetivos sin parasol, en objetivos zoom, en cámaras con prisma dicroico. Prisma dicrónico. En cámaras con prisma dicroico. Como ya lo he contado 20 veces, pues sí. No sé por qué no tengo... Ah, coño, si es la última. No sé por qué no tengo aquí el... eh, porque de polarizador circular ya habíamos hablado. De hecho, esta pregunta ya había aparecido, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Bueno, entonces es que me he equivocado un poco. Vale, pues hasta aquí hemos llegado con este que se ha llevado una hora, por más que intento. Este módulo de luz y color, paro la grabación.